Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. Para llegar al poder, hay que ser político, no hay otra manera, ser astuto, sagaz, enfocado en alcanzar tu meta, desde el poder es que se pueden hacer las transformaciones para tener un país diferente. Ya el cobrador empezó a aclarar todas las difamaciones en su contra y no va a detenerse hasta limpiar completamente su nombre, usando todos los medios de comunicación radiales y televisivas así como también las redes sociales. El cobrador está tomando acciones decisivas para limpiar su nombre. Escuchemos esta breve intervención del emotivo discurso del Dr. Roque Espaillat. Escuchemos. Es doloroso ver cómo personas que en el pasado defendieron causas, que denunciaron lo que estaba mal, que se colocaron del lado de lo correcto, el boato, el lujo, la ostentación, los males de esta época, han infelizmente vencido a más de uno. Me refiero a la señora Nuria Piera, a quien he dado instrucciones a nuestros abogados para que procedan a demandarla por infamia e injuria contra mí. Y que sepa ella y todos los demás que yo estoy completamente listo para fiscalía o no fiscalía, para el poder o no el poder, para lo que quieran. Porque no solo soy inocente, sino que también estoy del lado correcto de la historia. Yo no soy yo soy un símbolo de los dominicanos que no nos arrodillamos ante el poder, que no callamos lo que está mal hecho. Y obviamente eso tiene un precio, y ese precio yo estoy dispuesto a pagarlo, con intereses y mora, si fuera necesario. De esto es lo que se trata. Y no solo la señora Piera, quien sea, llámese como se llame. Y si tenemos que en esta época moderna acudir a los métodos que la ciencia nos proporciona para poner todo clarito delante de este país y que se sepa quién es quién fue correcto y quién brincó la tablita, ya sea en Santiago o en Río de Janeiro, también estoy listo para eso, sin miedos y sin titubeos, porque este corazón está limpio y esta conciencia no tiene nada de qué avergonzarse. Vamos arriba, yo estoy listo. Pero cuando comience esto, que nadie me saque más adelante una bandera blanca. Porque la guerra será total. Con la verdad y la ley, pero guerra total. No hay otra opción para mí. Después de escuchar estas palabras del cobrador, podemos decir, como yo les decía en un video anterior, que esto no se iba a quedar así y que el cobrador limpiaría totalmente su nombre, sin ninguna duda. La expresión del cobrador es la misma expresión de aquel que lo han calumniado, pero yo sé y he visto que a través de mi canal, que hay miles de personas que nunca han dejado de creer en ti. Yo sigo apostando a ti, por eso voy más adelante a dejarte algunos tips que serían claves para llegar al poder y desde allí hacer las transformaciones del lugar. Perdonáis por dar mi humilde opinión, que dicen ustedes en los comentarios, recuerden que siempre los leo. Aprendamos del mejor presidente del mundo, según mi puntos de vista debo aclarar, ustedes creen, esto lo leí en uno de los comentarios de mis suscriptores, si Nayib Bukele hubiese dicho todo lo que iba a hacer, no lo hubiesen dejado llegar. Analizando esta interesante expresión, todo él se lo tenía callado, su política enfocada a mejor el desarrollo del país pero en su mente estaba acabar con el peor cáncer, las pandillas. Fue astuto, sagaz, político y diplomático, sin miedo, con valor y sobre todo con mucho amor por su patria. Ese es un político de verdad, demostrando que cuando hay voluntad política las cosas pueden hacerse. También ha demostrado que cuando nadie roba el dinero alcanza. Yo no solo no robo, sino que tampoco me dejo rodear de ladrones. ¿Qué mérito tiene que usted no robe si permite que otros lo hagan? Si te está gustando el video, regálame un like, comenta y comparte y si gustas suscríbete a mi canal, es gratis y me ayudarías un montón, gracias. El cobrador tiene la mejor oportunidad de limpiar completamente su nombre y restaurar su reputación. Después de limpiar su nombre, el cobrador debe seguir trabajando por su país, pues el país te espera y mi humilde opinión es bajarle un poco al discurso, para ser más políticos y diplomáticos. Para llegar al poder hay que ser político, diplomático, astuto, la meta es llegar. Después de haber limpiado su nombre y restaurado su reputación, es crucial que el cobrador continúe trabajando por el bienestar de su país. Es importante recordar que el servicio público requiere un enfoque político y diplomático para lograr resultados efectivos y sostenibles.
En lugar de mantener un discurso confrontativo, el cobrador podría adoptar un enfoque más diplomático y político. Esto implica trabajar en colaboración con otros actores políticos que como él tengan los mismos ideales. Instituciones gubernamentales y la sociedad civil para abordar los desafíos y promover el progreso. Ser político y diplomático no significa comprometer los principios o valores fundamentales, sino más bien buscar soluciones pragmáticas y consensuadas que beneficien a todos los ciudadanos. Es importante ser astuto y estratégico en la búsqueda de alianzas y en la negociación. La meta última es llegar al poder para implementar cambios significativos y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Esto requiere habilidades de liderazgo, visión a largo plazo y un compromiso genuino. Al adoptar un enfoque más político y diplomático, el cobrador puede ganar la confianza y el apoyo de una amplia gama de personas y grupos dentro de la sociedad. Esto le ayudará a avanzar en su agenda y a construir un legado duradero que beneficie a las generaciones.